Érase una vez, en un lugar muy lejano, un pequeño reino de elfos. Allí todos viven tranquilos y felices, y todos tienen su casa, su familia, su trabajo. Quizá hay un pequeño elfo que no está totalmente de acuerdo con aquello que tiene. Todos lo conocen con el nombre de Elfo Gruñón. No, claro, ese no es su nombre de verdad. Su nombre es Davido. Pero ya hace tanto que nadie le llama así que hasta casi se le ha olvidado. Y también se ha olvidado de por qué es tan gruñón y de por qué vive tan lejos del pueblo, lejos de los demás elfos, solo. Un buen día nuestro amigo Gruñón estaba en su casa y pensaba: si yo viviera en el pueblo sería muy feliz, sería como los demás, porque todo lo que tengo es peor que lo que tienen ellos. Tan tranquilo estaba pensando esto, cuando de repente oyó un sonido lejano, muy lejano, una especie de rugido que le hizo acordarse de algo. Su mente retrocedió en el tiempo y, sin saber cómo, de repente estaba viendo imágenes como si fuera una película. Se estaba viendo a él. No era la primera vez que oía ese sonido. No era la primera vez que sentía todo eso cuando oía ese sonido. Era ese niño, un niño elfo, que vivía en el pueblo con los demás elfos, con sus papás, con sus amigos. Era perfecto, una vida perfecta, cómoda. Pero vuelve a escuchar esa especie de rugido. Ve cómo él y todos los que están en el pueblo se asombran al escucharlo. No saben de dónde proviene ese ruido que cada vez se escucha más cerca. ¡Corred! ¡Todos a vuestra casa!, grita el elfo más sabio del pueblo. Claro, todos le hacen caso y corren asustados a su casa. Davido también llega corriendo a su casa y se encuentra que allí ya está su mamá, su papá, los abuelos, todos con cara de asustados. Davido, ese niño pequeño, no entiende por qué. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese sonido?, dice el niño elfo. Cállate, estate ahí callado y no digas nada, le reprocha mamá. Pero mamá, ¿qué pasa?, insiste Davido. ¡Que te estés callado!, grita papá. El niño elfo, asustado, se arrincona y ya no dice ni una palabra. Observa cómo los mayores hablan. Observa el miedo en sus caras, en sus gestos, en sus miradas. Y cuando terminan de hablar, observa cómo van a recoger sus cosas y le dicen que vaya también a recoger las suyas. ¿Pero nos vamos? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué ocurre?, pregunta atónito Davido. Él no quiere irse, claro, no entiende nada, no entiende lo que es ese ruido, pero nadie le dice nada, nadie le da ninguna explicación, simplemente le ordenan, gritan y mandan callar. Al final, ese niño calla y tiene tanto miedo como tienen los mayores. Pensaba, claro, si tenemos que huir de nuestra casa, algo muy malo tiene que estar pasando. Davido, el elfo gruñón, vuelve de repente a ser adulto, a estar en su casa. Y ahora empieza a comprender, empieza a entender por qué está allí, por qué vive solo, alejado del poblado. Una idea muy ligera empieza a cruzar por su pensamiento. ¿Y si volvía al pueblo a descubrir lo que había ocurrido? Pero ese pensamiento, a la vez que darle esperanza, genera en él un temor terrible, siente escalofríos y vuelve a ser de repente ese niño arrinconado que solo obedece y al que mandan callar. Una pequeña araña que había observado todo el proceso del elfo gruñón le pregunta: ¿Qué te pasa, elfo? ¿A qué tienes tanto miedo? ¿A ti qué te importa? Yo no tengo miedo, no sé por qué dices eso, contesta nuestro amigo. Pues es que llevo tiempo viviendo contigo y observándote día y noche. Davido, a falta de tener otra compañía,
Pues habla con esta araña y confía en ella. Y le dice: pues mira, me he dado cuenta hoy de que tengo miedo de ese ruido, pero no sé por qué, ni qué es ese ruido, ni cómo quitarme ese miedo. Solo hay una manera, le dice la araña. Descubre lo que es ese ruido y así descubrirás si tienes que tenerle miedo. Ya, pero es que no me atrevo, gritó Dadido. ¿Prefieres vivir así? Bien, tú eliges. Pero no me digas que no se te ha ocurrido el ir a ver lo que es ese ruido. Bueno, la verdad es que sí que lo he pensado, pero me da tanto miedo. El valor para hacerlo lo encontrarás en ti, en tu corazón. Mira dentro, está ahí. Es el valor que te hace levantar cada mañana, que te hace respirar, hacerte la comida, salir a pasear, estar. Solo tienes que creer en él y usarlo. El elfo se quedó pensando y de repente se le empezaron a aparecer multitud de situaciones en las que había usado ese valor, en las que había sido valiente, y comprendió que también podía serlo ahora. Sin pensarlo más, se fue al pueblo corriendo. A medida que se acercaba y el ruido se oía más cerca, más ganas tenía de llegar y descubrir lo que era. Seguía sintiendo una especie de miedo, pero era diferente. Corrió y corrió hasta que llegó, y allí vio que todos los elfos seguían normales con su vida, sin importarles para nada el ruido que había. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguís tan tranquilos?, preguntó el elfo al llegar a la calle principal del pueblo. Nadie le contestó. Los elfos seguían en su vida hasta que una niña, al verlo y oírlo, se paró sorprendida y le contestó: ese ruido es del pueblo de los dragones, que está muy lejos. Cuando hacen una gran fiesta, que ocurre una vez cada 20 años, se oye lo bien que se lo pasan. Nos invitan siempre a ir, pero mi mamá dice que está muy lejos, entonces nunca hemos ido. Dadido se quedó más que sorprendido. Un pueblo de dragones, una fiesta, invitaciones, ¿pero qué dice esta niña? No entendía nada, y sin embargo por fin lo pudo entender todo. Tal como le dijo la araña, ahora sabía a lo que tenía miedo, y también sabía que tener miedo no era la mejor opción. Dadido comenzó a reírse, no podía parar. Por primera vez desde que oyó ese sonido, era feliz. Se sentía tranquilo, grande, libre, igual al resto de elfos. Y lo primero que decidió fue volver a ser parte del pueblo, del mundo, y disfrutar de todo lo que la vida le ofrecía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado y que, al igual que Dadido, podáis ver vuestros miedos e investigar e indagar si de verdad la mejor opción es seguir huyendo o escondiéndoos de ellos.